Vamos a empezar esta serie con una frase del filósofo griego llamado Epicteto. Y este recita lo siguiente: ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo. Y es que dentro del ser humano hay una lucha interna entre el bien y entre el mal. Entonces dentro de nosotros hay malos deseos, hay malos pensamientos, hay malas actitudes que quieren doblegarnos, que quieren llevarnos a hacer lo que no debemos hacer. Y en esta serie, titulada Los 10 principios para vencer las debilidades carnales, hablaremos cuál es la exégesis de esa maldad, dónde nace, de dónde proviene el mal. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Esto es muy interesante, así que bienvenidos. Espero que vengan con mucha expectativa. Espero que ahí en sus comentarios nos digan de dónde nos escriben, que nos dejen sus saludos. Para nosotros es una bendición tremenda el poder estar aquí y el poder compartir la palabra de Dios. Así que vamos a empezar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios nos habla de las debilidades carnales, nos habla de esas debilidades, de esos deseos, de esas áreas de fragilidad que nos quieren llevar a ir en contra de la voluntad de Dios, pero también de la norma divina, es decir, de su palabra. Entonces, dentro del ser humano hay algo que nace, que Dios le llama concupiscencia. La palabra de Dios le llama concupiscencia. Entonces, cuando el pecado entró, también entró la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? ¿De dónde provienen esos malos deseos? Bueno, vamos a verlo en Mateo 7, versículo 21. Aquí habla el Señor Jesucristo. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, los malos deseos, el engaño, la lascivia, la envidia, las injurias, la soberbia, la insensatez. Pero la lista no para. Todo lo malo que hacemos en la vida, todo lo malo que hay en este mundo, nace de nuestro propio corazón. O sea que el problema no está afuera, el problema está adentro de nosotros. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es culpar las circunstancias. No, las circunstancias me llevaron a hacer esto. Mentira. Tu corazón, tus malos deseos, tus malos pensamientos te llevaron a hacer lo malo. No, es culpa de esta persona. No, mentira. Tus malos deseos, tus malos pensamientos te llevaron a hacer lo que no debías hacer. Entonces, no busquemos circunstancias, no busquemos culpar a las personas, no culpemos a Dios de algo que no tiene nada que ver. Y el problema no es tener un mal pensamiento o tener un mal deseo, porque todos en algún momento, lamentablemente, vamos a tener un mal pensamiento o a tener un mal deseo. El problema es cuando no haces nada para vencer ese mal pensamiento, para destruir ese mal deseo que nació en el corazón. Es quedarnos así y dejar que ese pensamiento crezca, se fortalezca y luego nazca el deseo, que va a ser más incontrolable, va a ser más difícil de controlar. Y es ahí donde, cuando se ha convertido en deseo, ese pensamiento malo se convierte en deseo, es ahí donde es más difícil controlarlo. Pero no significa que no se pueda controlar o que no se pueda destruir ese mal pensamiento o ese mal deseo. Claro que sí. Por eso hoy hablaremos acerca de los principios que nos van a ayudar a destruir todas esas debilidades carnales. Amén. Un principio es como esa estructura que nos permite tener una idea clara y nos permite de alguna manera saber qué hacer en esos momentos complicados. Amén. Así que vamos a estar en esta serie empezando a hablar de esos principios. Y vamos con el primer principio para destruir en el nombre de Jesús todas las debilidades carnales. Amén. El primer principio es caminar en el Espíritu. Vuelvo y lo reitero, caminar en el Espíritu. Dice Gálatas 5:16, andad
en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y andar en el espíritu es en aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que han confesado su pecado, que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. No podemos caminar con Cristo si no hemos reconocido nuestros pecados y no lo hemos aceptado a Él como Señor y Salvador. Entonces, cuando hacemos eso, cuando nos bautizamos, cuando reconocemos que Cristo es nuestro Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros. Y ahí es donde empezamos a caminar en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo muchas veces nos habla: no vayas a ese lugar. Y de pronto no escuchamos al Espíritu Santo. ¿Y qué? Vamos a ese lugar. ¿Y qué pasa? Caemos, fallamos. O no te acerques a esta persona porque vas a terminar fallando, vas a terminar haciendo lo que no debes hacer y no le obedecemos al Espíritu Santo. Entonces, caminar en el Espíritu es escuchar al Espíritu y obedecer el Espíritu. Porque Dios nos habla a través de su Espíritu. No, pastor, Dios no me habla. Dios te habla. A todos nos habla. Pasa que somos tercos, somos testarudos, a veces nos gusta más el pecado que la obediencia. Pero el Padre nos habla. Caminar en el Espíritu es escuchar el Espíritu Santo y obedecer el Espíritu Santo. Porque Él nos convence de pecado, Él nos alerta de lo malo que vamos a hacer. Entonces, el primer principio es caminar en el Espíritu, escuchar el Espíritu. Él nos va a ayudar a vencer las debilidades carnales. El segundo principio es no alimentar los malos deseos. Amén. No alimentar los malos deseos. Y esto tiene que ver con no dar papaya, no darle lugar a esos malos deseos. Entonces, si venimos saliendo de la pornografía, si venimos saliendo de un área de debilidad en la sexualidad, entonces empecemos a erradicar todo lo que nos lleve a ese pecado. Entonces, redes sociales, páginas, pornografía. ¿Por qué? Porque si lo tenemos a la mano, en algún momento vamos a terminar cediendo a ese deseo. Vamos a seguir cayendo en ese pecado. Entonces no le demos lugar. O si estoy saliendo del alcoholismo y de pronto unos amigos me invitan a tomarme unas cervezas, o me invitan a una reunión y vengo trabajando con Cristo para salir del alcoholismo y termino cediendo a esa reunión, voy a caer. Nuevamente voy a caer en esos deseos, en esas situaciones. Dice Romanos 13:14, vestíos, dice el Señor, del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada día tomemos a Cristo en nuestros corazones, en nuestra mente. Señor, dame la fuerza de voluntad en tu espíritu para poder vencer esos malos deseos. Vamos con el tercer principio. Crucifiquemos la carne. Amén. Crucifiquemos la carne. Dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y crucificar la carne implica soltar, implica sacar de nuestras mentes, de nuestras conciencias, de nuestras vidas, aquello que nosotros sabemos que no le agrada al Señor, aquello que no es del Señor. Eso es crucificar la carne. Es llevar todos esos malos deseos a la cruz del Calvario. Llevar todos esos malos pensamientos a Cristo. Crucificar. Y ahí es donde hay que hacer un sacrificio. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, hoy te damos gracias por tu hermosa palabra. Hoy te damos gracias, Señor, porque no nos dejaste solo en medio de nuestras debilidades. Hoy magnificamos el nombre de Jesús, dándote gracias, Padre, por lo que tú nos has dado, por la libertad que nos das en tu Hijo Jesucristo. Y bendigo a todos, Señor, aquellos que nos escuchan. Bendícelos, Padre, y que tu santa palabra los fortalezca, los guíe en el nombre de Jesús. Amén y